No me tembló el pulso ni un segundo al estampar mi firma en aquellos papeles del divorcio, mientras veía de reojo cómo la familia de mi ex prometido brindaba por lo que consideraban un pacto magistral. Los pobres estaban convencidos de que habían dado con una mujer muerta de hambre a la que podrían usar para tapar sus agujeros financieros. Lo que no se imaginaban, ni en sus mejores sueños, es que esa rúbrica que acababan de conseguir tenía muchísimo más valor que todo el imperio que tanto se esforzaban en proteger. El ambiente en aquella sala de juntas del despacho de abogados era de lo más deprimente. El aire parecía teñido de un color amarillento, como de té aguado, y ese olor a limpiador de alfombras carísimo pero totalmente frío me revolvía el estómago. Me sentía como si fuera un espectro observando desde fuera mi propio funeral. La verdad es que estos últimos 6 meses habían sido una tortura, una especie de hemorragia lenta que me estaba dejando sin vida. Pero hoy, por fin, tocaba cerrar la herida. Al otro lado de esa mesa de caoba, que era tan enorme y estaba tan pulida que parecía un espejo, se encontraba Javier. Ese es el hombre que un día me juró amor eterno y que, al final, lo único que me puso delante fue un Excel con nuestro patrimonio, desglosado con una frialdad matemática y, por supuesto, inclinado totalmente hacia su beneficio. Y claro, el señor no venía solo. A su brazo estaba pegada Valeria, su flamante versión mejorada. Valeria era como una oda a los tonos tierra. Llevaba un jersey de cachemira, unos pantalones de sastre impecables y unos tacones de vértigo. Todo en una gama de cremas y tostados que te gritaba a la cara que le sobraba el dinero. Su melena rubia tenía unas mechas tan perfectas que parecían hechas de hilos de oro de verdad, y en su muñeca lucía un reloj de oro rosa que brillaba incluso con la luz tan triste que entraba esa tarde. A ella los papeles legales le daban igual. Estaba demasiado ocupada embobada con el brillo de los diamantes de su reloj. Javier, por su parte, parecía recién salido de una de esas revistas de finanzas para hombres que quieren aparentar éxito. El traje de Tom Ford le quedaba como un guante y desprendía esa arrogancia típica del que se siente ganador absoluto. Y no le faltaba razón para sentirse así, al menos de momento. Se había dedicado a vaciar nuestras cuentas comunes durante todo un año para costearse su doble vida con Valeria, y después contrató a los abogados más agresivos del mercado para asegurarse de que yo, con mi humilde sueldo de archivera en la universidad, terminara hundida por los gastos judiciales si se me ocurría plantarle cara. ¿Podemos darnos un poco de prisa con esto?, soltó Javier, usando ese tono de barítono tan aterciopelado que ahora me daba cuenta de que no era más que puro teatro. Hizo un gesto así, como restándole importancia, señalando vagamente hacia donde yo estaba. Es que algunos tenemos una reserva para tomar el té a las 2 de la tarde. Mi abogada, Elena, que era una mujer encantadora pero que se veía totalmente superada por la situación al ser de asistencia pública, se aclaró la garganta para tomar la palabra. Solo estamos a la espera de que la señora Ayes estampe su firma en el acta final de disolución, señor Davenport. Tal como se ha acordado, Amelia renuncia a cualquier derecho sobre ingresos futuros o pensiones, aceptando a cambio que se cubran los 6 meses que quedan de su alquiler y un pago único de 10.000 euros. 10.000 euros. Aquello no era una oferta, era un insulto en toda regla, y ellos lo sabían perfectamente. De hecho, eso era justo lo que costaba el bolso que Valeria había plantado sobre la mesa, como si fuera una mascota consentida. Para mí, esa cifra era la finísima línea que separaba el poder sobrevivir de quedarme en la calle. Valeria dejó escapar un suspiro suave, cargado de un aburrimiento fingido. De verdad, las situaciones por las que una tiene que pasar, ¿es todo tan anticuado?, comentó. Luego se giró hacia Javier con una voz empalagosa, pero lo suficientemente alta para que todos nos enteráramos de sus planes. Cariño, ¿te apetece que nos pasemos por el concesionario después de tu partido de golf? Ese nuevo Porsche en color blanco tiza es una auténtica maravilla. Sentí que la mano se me movía un poco sobre el papel. Me acordé de cuando, un año antes de que me dejara, fuimos a ver un Subaru familiar y me soltó a la cara que no podíamos permitírnoslo. Había construido nuestra vida sobre tantas capas de mentiras que ya ni se distinguía la realidad. Javier se echó hacia adelante y me clavó una mirada llena de una compasión fingida y casi de película. Firma ya, Amelia. Es lo mejor para todos. Así podrás regresar a tus libros y a esos manuscritos viejos y llenos de polvo. Al fin y al cual, ese es tu sitio.
Entonces bajó la voz, asegurándose de que sus palabras me calaran hondo. Seamos realistas, tú siempre te has sentido mejor viviendo en el pasado. Eres archivera, Amelia. Te dedicas a conservar cosas que ya están muertas. Es lo que se te da bien, porque la realidad es que nunca has encajado en el futuro ni en este mundo moderno. Me soltó con una crueldad que me dejó sin aliento. El tío había agarrado lo único que de verdad me apasionaba, mi fascinación por la historia, y lo había manipulado hasta que pareciera una debilidad patética. Por si fuera poco, Valeria decidió darme la estocada final. Me barrió de arriba a abajo, comparando mi sencillo vestido azul marino con su reluciente reloj de diamantes. Supongo que hay gente que nace siendo vintage, soltó ella con retintín, pero no de la forma que está de moda. Sentí como una rabia amarga y abrasadora me subía por la garganta. Me daban ganas de gritarle en la cara que todo su futuro estaba levantado sobre dinero robado y un hombre que por dentro estaba vacío. Quería decirle a Javier que no era más que un cobarde y un ladrón, pero me contuve, porque sabía que darles ese espectáculo solo les daría el placer que buscaban. Así que hice lo único que me quedaba, agarrar aquel bolígrafo tan pesado. Puse todo mi dolor y cada gota de humillación en la punta de esa pluma. Me quedé mirando la línea donde debía firmar, con mi nombre, Amelia Belmonte, escrito debajo en letras de molde. Ya no me importaba nada. Con una firmeza que para nada reflejaba la tormenta que me rugía por dentro, firmé de una vez por todas. La tinta negra selló mi destino. Deslicé el papel por la mesa hacia ellos. Aquí tenéis, dije con una voz pausada pero que sonó rotunda. Ya está hecho. A Javier se le dibujó una sonrisa de triunfo absoluto en la cara. Se puso de pie de un salto, tirando suavemente de Valeria para que lo siguiera. Perfecto. Elena, cuenta con que la transferencia se hará efectiva en 1 hora, anunció él, dándoselas de gran señor. Antes de irse, se paró un segundo para dedicarme una última mirada. Suerte, Amelia. De corazón, espero que logres encontrar ese rinconcito tranquilo y apartado que tanto te gusta. Se marcharon de la sala, dejando en el aire un rastro de esa condescendencia que solo la gente con mucho dinero se puede permitir. Yo me quedé allí sentada, sintiéndome completamente vacía. Recogí mi maletín de cuero, que ya estaba bastante gastado, y me puse el abrigo. Me encontraba sola, con apenas 6 meses para buscarme un techo y un futuro que se me antojaba tan gris como el cielo de Madrid un día de tormenta. De repente, mi móvil, un modelo de hace 3 años con la pantalla hecha un mapa de grietas, empezó a vibrar en el bolsillo. Era una llamada de un número oculto. Estuve a punto de pasar del teléfono, pero me dio un arrebato y acabé descolgando. ¿Diga? Contesté. ¿Hablo con la señorita Amelia Belmonte? La voz que me respondió era profunda, muy seria, de esas que desprenden una autoridad de las de antes, de las que ya no quedan. Sí, soy yo, confirmé, extrañada. Señorita Belmonte, me presento. Soy Alistair Finch, socio principal de la firma Sullivan y Cranwell. Me pongo en contacto con usted en relación con la herencia del difunto señor Santiago de la Cruz. Es de vital importancia que tengamos un encuentro hoy mismo. ¿Le vendría bien pasarse por nuestras oficinas en 1 hora? En ese momento, mi cabeza hizo un cortocircuito total. Sullivan y Cranwell. Estamos hablando de uno de los bufetes de abogados más influyentes del planeta. ¿Y Santiago de la Cruz? Ese nombre era como un eco borroso de mi niñez. Se trataba del hermano de mi abuela, un hombre con el que la familia no tenía trato, una figura solitaria y casi legendaria a la que solo vi una vez en un entierro cuando yo tenía 10 años. Lo recordaba como alguien alto, muy austero, con una mirada de esas que parece que te están radiografiando el alma. Me preguntó por el libro que llevaba en las manos y, al ver que era una biografía de los Romanov, se limitó a asentir y soltó. El legado es una carga pesada, antes de darse la vuelta y marcharse. Creo que se ha confundido de persona, balbuceé sin podérmelo creer. Mi tío abuelo y yo apenas nos conocíamos, no teníamos relación. Señorita Belmonte, insistió la voz con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Le garantizo que sé perfectamente con quién estoy hablando. En 1 hora la espero. Y colgó. No tenía ningún sentido. Parecía una broma pesada del destino justo en el día más negro de mi vida. Pero, de repente, me vinieron a la cabeza las últimas palabras que me escupió Javier.
Siempre te has sentido mejor viviendo en el pasado. Y ahí, en ese vacío que sentía en el pecho, se encendió una chispa de lo más extraña. No era desesperación, ¿qué va? Era un ramalazo de rebeldía pura. El trayecto en taxi desde aquel despacho tan aséptico de Midtown hasta el corazón del distrito financiero fue como saltar de un mundo a otro a través de un abismo. Cuando el taxi frenó en seco delante de aquella imponente torre de cristal negro y acero, una oleada de intimidación me recorrió el cuerpo. Ese era exactamente el tipo de lugar al que Javier vendía su alma por pertenecer, el terreno de juego de los auténticos tiburones. No me dio tiempo ni a asimilar dónde me estaba metiendo cuando una mujer, impecable en un traje de chaqueta color marengo, se acercó a la puerta del coche nada más bajarme. «¿La señorita Belmonte, supongo?», me preguntó. «Soy Clara, la asistente personal del señor Finch. La están esperando arriba». Me escoltó por un vestíbulo de mármol de techos infinitos, donde reinaba un silencio casi sagrado. Subimos en un ascensor privado que se elevó con una rapidez tan silenciosa que se me revolvió el estómago. Al abrirse las puertas, aparecimos directamente en la recepción de Sullivan y Cranwell. Aquello no parecía una oficina, era más bien un salón señorial que imponía respeto. El señor Finch me aguardaba en la sala de juntas principal, una estancia inmensa con un ventanal de pared a pared que te regalaba todo el horizonte de Madrid a tus pies. Alistair Finch debía de andar por los 60. Tenía una melena plateada muy densa y unos ojos azules que te atravesaban. Llevaba un traje de 3 piezas tan perfectamente cortado que de repente la ropa de marca de Javier me pareció un disfraz de mala calidad comprado en una rebaja. «Señorita Belmonte», dijo con esa misma voz de autoridad que había escuchado por teléfono. «Le agradezco mucho que haya venido con tan poco margen. Por favor, tome asiento». Me señaló una silla de cuero que estaba justo frente a él. Me sentí más como si estuviera en el banquillo de los testigos que a punto de tener una charla. «Señor Finch, ¿de verdad?», empecé a decir nerviosa. «Tengo que insistir en que esto tiene que ser un error. Mi tío abuelo Silas odiaba las conversaciones banales. Casi nunca iba a las reuniones de la familia y que yo sepa, no se le veía el pelo en público desde 1998. Terminó él la frase por mí, con una sombra de sonrisa asomando en sus labios. «Lo sé perfectamente. He sido su abogado, su confidente y de los pocos amigos de verdad que tuvo en los últimos 40 años. Y le aseguro que hablaba de usted, señorita Belmonte». Me quedé de piedra, sin saber qué decir. «Él estaba al tanto de que usted había elegido el camino de la academia», continuó el señor Finch. «Sabía de sobra que se había hecho archivera. Una vez me comentó. Amelia se dedica a proteger legados, mientras que el resto del mundo solo se dedica a consumirlos. Tu tío abuelo admiraba profundamente esa faceta tuya. Para él era una prueba irrefutable de tu integridad. Y eso, precisamente, es lo que nos trae hoy aquí. Siento mucho ser yo quien te dé esta noticia, pero Silas falleció hace 3 días. Se fue tranquilo mientras dormía a los 98 años de edad. Me explicó que Silas dejó órdenes muy claras sobre qué hacer tras su partida. Lo primero era bloquear todo su patrimonio y, lo segundo, localizarte a ti de inmediato. En ese momento, cogió una carpeta de cuero bastante gruesa que estaba sobre la mesa. Aquí tengo una copia certificada del testamento de Santiago de la Cruz, que firmó hace apenas 6 meses, añadió. Sentí cómo el corazón me golpeaba con fuerza contra las costillas. Todo esto estaba pasando de verdad. ¿Me ha dejado algo?», conseguí susurrar, pensando quizás en algún detalle pequeño, un recuerdo personal, tal vez uno de sus libros antiguos. El señor Finch me clavó una mirada tan intensa que parecía estar leyéndome el alma. «Señorita Belmonte, para que comprenda los deseos de Silas, primero debe entender a qué dedicó su vida. Él fue el creador y el único dueño de El Legado Global». Ese nombre me sonaba de algo, aunque vagamente. Sabía que era una corporación privada gigantesca, uno de esos titanes que mueven los hilos desde la sombra en sectores como la energía, la logística y la tecnología. Eran famosos por ser extremadamente discretos. Su poder no hacía ruido, pero era inmenso y fundamental para que el mundo funcionara. «Según la última auditoría interna», prosiguió el señor Finch con total naturalidad, «el valor neto de sus activos, siendo conservadores, ronda los $75,000 millones.
La cifra se quedó flotando en la sala, y de repente sentí que me faltaba el aire. Era un número tan astronómico que mi cerebro no alcanzaba a procesarlo. Me entró un mareo tremendo. Silas no tuvo descendencia, continuó él. A sus otros parientes, esos primos lejanos, les ha dejado unos fondos fiduciarios bastante discretos. Él siempre defendió que heredar una fortuna sin tener un objetivo claro en la vida era una auténtica desgracia. Lo que Silas quería era que su imperio, su gran obra, fuera gestionado con cabeza, no simplemente que alguien se dedicara a pulirse el dinero. Buscaba a una persona con respeto por la historia y sentido del deber. Alguien que comprendiera que hay que cuidar el pasado para poder levantar un futuro que realmente merezca la pena. Entonces, deslizó hacia mí una hoja de papel de color crema. Era una carta escrita a mano. La letra se veía algo temblorosa por los años, pero seguía teniendo muchísima fuerza. Empezaba así: Amelia, si te han dado esta carta, es porque mi tiempo se ha acabado. No quiero lágrimas. Solo nos vimos una vez, pero jamás borré de mi mente a esa niña que prefería leer sobre imperios caídos, mientras los demás se perdían en cotilleos baratos. He estado pendiente de tus pasos desde lejos. Te decantaste por una carrera noble, de esas que no dan dinero pero que tienen alma. Preferiste proteger la historia antes que perseguir billetes. Por eso mismo, te has ganado mi respeto, y ahora mi mayor responsabilidad. El legado global es una bestia con mucho poder, y ten por seguro que está rodeada de buitres. Te verán como alguien débil, como un bicho raro que no encaja ahí. Van a intentar ponerte a prueba, pero no dejes que te pisen. Tus dotes como archivera valen muchísimo más que cualquier máster en negocios. Tú sabes cómo encontrar la verdad aunque esté escondida bajo toneladas de papeles, sabes distinguir lo que es falso y, sobre todo, entiendes el valor de una historia que sobrevive al paso del tiempo. Esta empresa es mi vida, mi historia. No dejes que la destruyan. Firma, Silas. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Era increíble. Este hombre, al que apenas había tratado, me había calado y valorado mucho más de lo que lo hizo jamás el hombre con el que compartí mi vida. El señor Finch guardó silencio, dejando que el mensaje de la carta calara hondo antes de soltarme el bombazo definitivo. Señorita Belmonte, Amelia. Santiago de la Cruz la ha nombrado heredera universal de todos sus bienes. A partir de este momento, usted es la nueva dueña de El Legado Global y de todas sus filiales. Ha heredado su fortuna, su empresa y, por supuesto, su carga. Sentí que el mundo se daba la vuelta. No, eso no puede ser, susurré, totalmente en shock. Es imposible. Solo tengo 10,000 euros en el banco y apenas 6 meses antes de que me echen de casa. Mi trabajo consiste en catalogar cartas del siglo XIX para poder comer. Y por eso mismo te eligió a ti, respondió el señor Finch con calma. Pero hay una condición, una especie de prueba de fuego, como decía él. Silas sabía de sobra que el Consejo de Administración intentaría comerte viva. Por eso, el testamento deja claro que, para recibir la herencia sin condiciones, tienes que asumir la presidencia del Consejo de El Legado Global. Debes mantenerte en el cargo con éxito, superando cualquier obstáculo que te pongan durante un año completo. Si consiguen que dimitas o si tú decides tirar la toalla antes de que pase ese año, toda la fortuna se disolverá y se donará a un fondo para el patrimonio mundial. Me quedaría sin absolutamente nada. ¿Presidenta del consejo? Para mí, eso sonaba a un idioma de otro planeta. Uno bastante hostil, la verdad. El miedo me tenía totalmente bloqueada. Pero, de repente, una imagen se me quedó grabada a fuego. La sonrisa de superioridad de Javier y esa forma tan despreciativa en la que Valeria miraba su reloj. Recordé sus últimas palabras, esas que pretendían hundirme. Te dedicas a conservar cosas que están muertas. Sin embargo, Silas no me veía así. Para él, yo era la guardiana de las cosas que logran sobrevivir al tiempo. Miré a Alistair Finch a los ojos y, cuando abrí la boca, mi voz ya no era la de una víctima asustada. Era la voz decidida de una archivera que acaba de recibir el documento más valioso de toda su carrera. ¿Cuándo empiezo?, le pregunté. Lo que vino después fue como vivir en una nube, algo totalmente surrealista. Alistair me llevó de la mano por todo ese caos inicial, explicándome cómo funcionaba el entramado de la empresa.
Un auténtico laberinto con negocios en todas partes, desde logística marítima hasta tecnología espacial. Tu mayor problema va a ser el consejo de administración, me soltó Finch sin rodeos. El que lleva la voz cantante es el actual director general, Marcos Varga. Ha sido el pupilo de Silas durante 3 décadas. Es un tipo brillante, pero también un tiburón despiadado que daba por hecho que él sería el heredero. No te va a ver como la dueña, sino como un fallo en el sistema que tiene que arreglar cuanto antes. Ya estaban preparando el comunicado de prensa. Sabíamos que la noticia de la muerte de Silas, junto con el bombazo de que yo era su sucesora, iba a causar un terremoto en el mundo de las finanzas. Amelia, te vas a convertir en alguien famoso de la noche a la mañana, me avisó. Van a mirar cada detalle de tu vida con lupa. Un Mercedes Maybach blindado me dejó en la puerta de mi casa, en mi barrio humilde de siempre. El trayecto fue extrañamente silencioso, mientras yo miraba Madrid como si fuera un tablero de ajedrez gigante. Una vez dentro de mi piso, los recuerdos de mi vida con Javier me rodeaban por todos lados. Me senté en el sofá y volví a leer la carta de Silas. ¿Sabes cómo encontrar la verdad enterrada en montañas de papel? Aquello no era solo un cumplido, era una hoja de ruta, una declaración de intenciones. En ese momento, mi viejo móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de Javier. Me preguntaba cómo estaba, con ese aire de superioridad que me revolvía las tripas, y hasta se disculpó porque Valeria hubiera parecido un poco brusca. Me pedía que le avisara cuando me llegara la transferencia y me soltaba, con toda la cara del mundo, si nos veíamos algún día para tomar algo. La condescendencia se podía hasta tocar. Sin pensarlo un segundo, borré su número con una sensación de alivio y de punto final absoluto. A la mañana siguiente estalló la bomba. Puntual, a las 9:01, el comunicado se hizo oficial. Santiago de la Cruz, el gran artífice de El legado global, había muerto a los 98 años. Pero lo que de verdad sacudió todo fue el siguiente titular. El patrimonio nombraba a una humilde archivera, Amelia Belmonte, como única heredera y nueva presidenta. Mi móvil viejo no paraba de saltar sobre la mesa con una ráfaga infinita de notificaciones. La primera llamada que atendí en mi nuevo teléfono de alta seguridad fue la de mi madre. La segunda, la de mi hermana, que estaba eufórica. Entonces, mi teléfono antiguo empezó a sonar con un número que me sabía de memoria. Javier. Descolgué, pero me quedé en silencio. Amelia, Amelia, ¿estás viendo esto? Su voz sonaba fatal, aguda y totalmente fuera de sí. Es verdad, salen todas las pantallas de la bolsa, te están llamando la archivera heredera. Pero ¿qué locura es esta? Es real, Javier, respondí yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, como si fuera un mar en calma. Hubo un silencio de piedra al otro lado. De pronto, su tono cambió por completo, volviéndose ese siseo manipulador y cómplice que también conocía. Vale, escúchame bien, Amelia. No puedes fiarte de esa gente. Van a ir a por ti para quitártelo todo. Yo me muevo en este mundo y sé cómo funciona. Puedo protegerte. Podemos llevar esto juntos como un equipo. ¿Nosotros? Repetí, y esa sola palabra salió de mi boca cargada de un frío polar. Sí, nosotros. Piénsalo bien. Yo sé de finanzas y tú ahora tienes, bueno, el cargo. Éramos un equipo, Amelia, ¿no te acuerdas? Lo de ayer fue un malentendido. Estaba bajo mucha presión. Y Valeria, ella no entiende lo nuestro, de verdad. Te juro que pensaba darte mucho más dinero. Era patético escucharlo mentir con esa desesperación. Por primera vez en mi vida, no lo miré con el dolor de alguien que sigue enamorada, sino con la mirada fría y analítica de una historiadora. Dijiste que mi sitio estaba en el pasado, Javier, le recordé. Me llamaste reliquia. ¿Y para qué querrías a una reliquia como socia? Le solté, sin mover un músculo. No lo decía en serio, Amelia, empezó a balbucear él. Solo intentaba, no sé, motivarte. Yo siempre supe que tenías este potencial escondido. De fondo, se oyó un grito bastante agudo. Era Valeria. Javier, ¿con quién hablas? ¿Es ella? ¿Qué demonios está pasando? Él le pidió un segundo con voz apresurada y volvió a mí. Amelia, escúchame bien. Tenemos que vernos. Yo puedo arreglar todo este lío. Me desharé de Valeria ahora mismo si hace falta. Siempre has sido tú, Amelia, siempre.
En ese instante, lo poco que quedaba de mi corazón roto terminó de evaporarse, fulminado por el calor de su codicia. Ya no sentía nada por él, solo una indiferencia total. Adiós, Javier, le dije con una voz gélida, totalmente vacía de emoción, y le colgué. El asedio oficial acababa de empezar y mi antigua vida ya era historia. Ya no era esa mujer despechada que firmaba un divorcio con el alma en los pies. Ahora era la presidenta de El Legado Global y tenía un imperio entero que aprender a manejar. Los días que siguieron fueron una auténtica prueba de fuego. Me instalaron en la residencia de Silas, un ático en lo alto de una torre de cristal y acero que parecía una fortaleza con vistas a Central Park. Mi rutina se convirtió en un curso intensivo de 18 horas diarias para aprender a ser multimillonaria. Finanzas, leyes corporativas, protocolos de seguridad, no paraba. Pero las noches me pertenecían. En la soledad de mi torre hacía lo que mejor se me da, sumergirme en los archivos. Los registros digitales de la compañía se convirtieron en mi refugio. Me pasé horas leyendo actas de hace décadas, propuestas, notas internas y, lo que para mí era oro puro, la correspondencia privada de Silas. Fue así como empecé a ver la empresa no como una fría corporación, sino como una historia que latía. Pude rastrear el ascenso de Marcos Varga. De ser un analista brillante, pasó a ser un jefe de división implacable, hasta llegar a director general. Me di cuenta de que sus informes, con el tiempo, se centraban solo en los beneficios rápidos, un lenguaje que Silas apenas utilizaba. Mi primera reunión con el consejo estaba fijada para la semana siguiente. Finch ya me había avisado de que aquello iba a ser una emboscada en toda regla. Marcos va a intentar que parezcas una idiota delante de todos, me advirtió. Su estrategia será acorralarte con algo técnico y enrevesado para obligarte a decidir en el acto. Lo que busca es que todos crean que eres solo una cara bonita sin nada en la cabeza. La mañana de la reunión me preparé como quien se pone una armadura. Elegí un vestido gris marengo de Armani, unos tacones bajos pero que pisaban con fuerza, y me recogí el pelo en un moño impecable. Al entrar en la sala de juntas, me recibió un silencio totalmente estudiado. Los 10 miembros del consejo no me quitaban el ojo de encima. Presidiendo la mesa estaba Marcos Varga, un hombre de unos 50 y tantos, con rasgos aristocráticos y la mirada gélida de un halcón. Ni siquiera se molestó en levantarse. Señorita Belmonte, soltó con una voz que pretendía ser una bienvenida cordial. No le niego que su nombramiento nos dejó a todos de piedra. Caminé con paso firme hasta el extremo opuesto, donde estaba el asiento vacío de Silas, y me senté. Señor Varga, no me cabe duda de que fue un shock, pero aquí estamos, respondí. Esa calma mía pareció descolocarlo un poco, aunque no tardó nada en recomponerse. Bueno, creo que hablo en nombre de todos mis compañeros si le confieso que estamos muy preocupados. Silas era un genio, eso nadie lo duda, pero en sus últimos tiempos sus excentricidades eran de sobra conocidas. El legado global no es el archivo de una facultad. Esto exige toda una vida de experiencia en el sector, no simplemente una afición por descifrar lenguas muertas. Ahí estaba el anzuelo, pero en ese momento me acordé de lo que Silas me escribió. Tú sabes detectar una falsificación. Le agradezco su preocupación, señor Varga, dije sin inmutarme. Pero creo que lo primero que tenemos en el orden del día es su propuesta para comprar la explotación minera de Kestrel en el Congo. A Vargas se le iluminó la cara con una sonrisa de suficiencia. Era su trampa, un negocio enrevesado y lleno de peligros. Se lanzó a una presentación cargada de tecnicismos y jerga financiera mientras yo escuchaba con paciencia. No pretendía entender cada detalle técnico, pero me había pasado las 2 últimas noches buceando en los archivos, buscando precisamente el nombre de Kestrel. Lo encontré en unos informes de hace 15 años y, grapado a ellos, había un análisis de campo demoledor escrito por un geólogo joven que, por lo visto, Varga ni se había molestado en leer. «¿Y bien, señora presidenta? ¿Contamos con su visto bueno?», preguntó con tono victorioso al terminar. «Tengo una pregunta, señor Varga», respondí yo. «Me gustaría que habláramos sobre la estabilidad geológica de la concesión en la zona oriental. Según el estudio inicial que se realizó hace 15 años, se detectó una volatilidad sísmica muy preocupante y un nivel freático demasiado alto. Eso implica que cualquier perforación profunda no solo sería peligrosísima, sino que nos costaría una auténtica fortuna». ¿Ha cambiado algún dato técnico desde entonces?
Vi cómo esa expresión de suficiencia de Varga empezaba a tambalearse por momentos. Bueno, verá, aquel fue un estudio muy preliminar. Intentó justificarse. También me genera dudas la situación política. Proseguí sin dejarle espacio. He estado leyendo que el actual ministro de Minas es el sobrino del general que lideró el golpe de Estado de 2015 en esa misma región. Un golpe que, si mal no recuerdo, acabó con la nacionalización forzosa de todos los activos extranjeros durante 2 años enteros. ¿De verdad nos parece prudente arriesgar 12.000 millones de euros en un país donde nuestras propiedades dependen de los caprichos de una familia que tiene una fama de corrupta que le precede? Sentí como un murmullo de inquietud recorría a todos los presentes en la mesa, pero me guardaba el golpe definitivo. Pero, sobre todo, lo que más me preocupa es esto. Santiago de la Cruz analizó exactamente este mismo acuerdo hace 15 años. Anoche encontré sus anotaciones personales y él lo rechazó de plano. Su conclusión final fue una frase lapidaria. Solo un necio o un ladrón intentaría levantar un palacio sobre una falla sísmica. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía cortar con un cuchillo. No le había atacado con sus propios gráficos de pérdidas y ganancias, sino que había usado la propia historia de la compañía y las palabras de su fundador como un arma de precisión. Les acababa de demostrar que no era una simple figura decorativa, sino la verdadera guardiana de la memoria de la empresa, su conciencia. La cara de Marcos Varga era un poema, una máscara de pura furia contenida. Le había ganado la partida en su propio terreno. La compra de Kestrel queda oficialmente denegada, sentencié. Y ahora, ¿cuál es el siguiente punto del día? No solo había salido viva de aquella emboscada, había ganado la primera batalla de esta guerra.